Ya esto se trata la lección 10 de un cordero y un macho cabrío, pues. Entonces nosotros ya habíamos visto las lecciones pasadas, por ejemplo, ¿te acuerdas tú, Ángela, de la lección 3 de la estatua? Sí, ¿Cierto? ¿Te sí, sí. acuerdas los metales que la estatua tenía? O sea, los Ah, reinos que representaba. Sí, claro. Nosotros anteriormente habíamos visto la estatua de Daniel, capítulo 2. Lo que representaba. ¿Sí? Mira, esta estatua de aquí. sí, sí, sí. ¿La había Acá visto la tengo. alguna vez? No. ¿No? Mira, esta estatua representaba el reino de Nabucodonosor, tuvo este sueño y representaban los reinos que iban a suceder en la tierra. O sea, los imperios Mm, mundiales sobre todo. Y estos imperios mundiales siempre iban acompañados con el pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios de ese tiempo, Israel, siempre estaba en contacto con estos imperios mundiales. Y ese era la cabeza de oro, Babilonia, la plata, Medo-Persia, el imperio Medo-Persia, que después ya simplemente se conoce como Persia. Después el bronce, que era el imperio de los griegos, el hierro, que eran las piernas, el imperio romano, y los pies, parte hierro y parte barro, o sea, claro. dividido, era un imperio dividido. Entonces, como le había dicho también en otras lecciones, la profecía siempre es, cuando nosotros vemos profecía, siempre se dice una profecía y después se vuelve a repetir la misma profecía, pero se amplían con más detalle. Entonces eso es lo que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, la lección pasada vimos 4 animales extraños. Y estos 4 animales representaban los mismos imperios, pero con más detalle. O sea, la profecía le daba, Dios dejó esta profecía para que nosotros aprendamos más con más detalles cada vez más. Por ejemplo, el león era Babilonia, la misma que era el oro. El oso era Medo-Persia. El leopardo era Grecia. Y la bestia o el dragón que vemos aquí era el Imperio Romano y también extendía al papado. No sé si vieron esa parte ustedes. Algo me Yo acuerdo. sí. Y La también, semana pasada la dieron también, la pasaron. ¿sí? El jueves parece que fue, ¿o no? Claro, Sí. hablamos un poquito del ¿No cuerno estuviste, pequeño. Marita, tú el jueves? Po? No, ninguna Sí. Se escucha mal. ¿se escucha mal? ¿Aló? Se escucha como cortado de repente. ¿Se escucha cortado? Sí, Ya, ahí sí. Sí, ya, vos. se escucha como robótico. Ya. El cuerno pequeño, nosotros habíamos visto que representaba un poder mundial que después del Imperio Romano se levantó. Eso lo vimos en la lección número 9. Y ese cuerno pequeño nosotros vimos también que era el papado, por las características que ésta tenía. No sé si ustedes vieron esa lección o pudieron repasarla ahí con el folleto. Y la vamos a hacer un repaso rápido. El Ya. cuerno pequeño Ya. primero surgía entre los 10. Vamos a ir a Daniel capítulo 7. Ya. Daniel capítulo 7 lo voy a poner aquí también. Sí, 19, 21. Aquí Daniel capítulo 7 habla de las 4 bestias, justamente. Desde el capítulo... Mati, ¿Sí? una consulta. ¿Sí? ¿Le podríais poner un poquito más grande la letra o no? Que no puedo Eh, encontrar mi lente y estos no son míos. ¿Ahí? Ya. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, sí, por ahí, sí. Ya. Aquí hablaba de las 4 Ahí bestias. sí. Dice que miraba yo la visión de noche y vi 4 vientos desde el cielo que combatían en el gran mar,
Aquí nosotros aquí vemos símbolos. Primero nosotros estudiamos que vientos eran conflictos, como desastres que iban a venir. También en algunas partes de la palabra de Dios dice que son las pasiones humanas, vientos, guerras, conflictos, por lo que vimos. Y combatían en el gran mar. El mar simboliza muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, que eso también lo vimos, que está aquí mismo en Daniel 7. Aquí dice, estas 4 bestias, reyes, levantaron. Aquí también las bestias nos dice que son reyes. O sea, siempre cuando nosotros vemos bestias, tanto en Daniel como en Apocalipsis, también lo mismo mar, siempre que vemos mar, significa muchedumbres, naciones, lenguas, o sea, como pueblos. Si la bestia se levanta de muchedumbres, significa que un rey o una nación se levanta de mucha gente, de un lugar donde hay mucha gente. Eso se refiere con bestias que se levanta del mar. Y eso aplica para las profecías tanto de Daniel como de Apocalipsis. Entonces, esa es la interpretación profética que nosotros conocemos. Entonces dice, miraba yo mi visión de noche y vi los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra. Subían del mar, entonces subían del mar, subían de muchedumbres de un pueblo de alrededor. La primera era como un león y tenía alas de águila. Entonces aquí vemos el león, vimos que era Babilonia. Yo mirando hasta, bueno, es un poco más complicado si explicárselo porque tuvimos la lección explicando por qué era Babilonia, pero para hacerla más rápida, es Babilonia. Después venía otra bestia, una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba más de un costado que otro. Y su boca entre los dientes tenía 3 costillas y dijo, levántate y devora mucha carne. Ese era Medo-Persia, el oso. También lo vimos. Después miré otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda, y esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí la bestia era un leopardo porque su velocidad de conquista fue impresionante. Hablamos del imperio griego, que Alejandro Magno en solamente 5 años conquistó todo el mundo. Por eso es un leopardo y tiene 4 alas, por su velocidad de conquista. También vimos la cuarta bestia, que era diferente a la otra bestia, era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes de hierro. Ahí vemos que el hierro, como la estatua, dientes de hierro. Sabemos que representa el mismo poder. Estaban en la casita, los lentes. Devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies, y era diferente a toda la otra bestia que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. También vimos que cuernos eran reyes, ese símbolo. Entonces, 10 reyes, cuando cayó el Imperio Romano, así como 10 dedos de la estatua, conquistaron el Imperio Romano, y esas 10 tribus bárbaras se convirtieron en las naciones que estamos hoy en día, de europeas. ¿Se escucha bien, cierto? ¿No se escucha cortado? No, Ya. Hola, hermana Rosita. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien usted? bien, gracias a Dios. Disculpe el atraso. Ya, no se preocupe. Avisé Ya. porque venían a buscar a mi nieta. Sí, pues sí dijo. Entonces, también vimos y después de eso, que vimos que esa bestia que tenía 10 cuernos, entre esos cuernos se arrancaron 3 cuernos, o sea, quedaron 7, y desde ese espacio que dejaron salió un cuerno pequeño. Y ese es el cuerno pequeño que estudiamos, que era el papado. Era un rey. ¿Por qué? Porque este cuerno tenía ojos de hombre. Aquí dice, contemplaba yo los cuernos, y otro cuerno pequeño salió entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre, y que hablaba con gran insolencia. Y vimos que los 3 reyes que fueron arrancados para que se estableciera el poder papal, ahora lo vemos por la historia, fueron los ostrogodos. Perdón, se me olvidaron los reinos, pero estaban aquí.
Entonces, aquí están los 10 reyes o los 10 cuernos, y nos dice que todas estas naciones, las 7 naciones, se convirtieron en los estados que nosotros conocemos como europeos. Gran Bretaña, Italia, España, Portugal, Suiza, todos son naciones europeas. Pero hay 3 que se extinguieron porque el papado le hizo la guerra, y una vez que se estableció en el poder, después de que los destruyó. Por eso, por esa característica y por otras más que también vimos, reconocemos que ese poder era el poder papal, o sea, el poder del papa. Sí. Porque estas 3 naciones las extinguió justamente el papa: los vándalos, los ostrogodos y los érulos. Eso también está en la lección 9. Y eso, vimos a esos cuernos. Y ahora vamos a ver otra profecía de un cordero y un macho cabrío. Pero como vimos anteriormente, la profecía siempre se repite y amplía, repite y amplía. O sea que vamos a ver la misma profecía, pero con otros símbolos. ¿Me entienden? Sí, amén. Entonces, después de esa introducción, después de unos 2 años de la visión del capítulo 7, esa que le estábamos repasando, Daniel recibe otra visión, conforme está registrado en el capítulo 8 del libro de Daniel. Y nuevamente surgen animales en la escena profética. Y también esta vez representan naciones que luchan por el poder. Daniel declara: cuando tuve esta visión yo estaba en Susa y en la capital del reino. Eso está en Daniel 8:2. Es probable que Daniel no estuviese allá físicamente, sino solamente fue llevado en visión a ese lugar. Entonces, aquí vamos a estudiar el capítulo de Daniel, capítulo 8. Entonces vamos a ir al primer versículo en Daniel 8, capítulo 8, versículo 3 y el 4. ¿Cuál fue el primer animal que vio Daniel? Y 8, 3 y 4. Entonces aquí dice: en el tercer año del reinado de Belsasar, o sea que 2 años después de la visión de, como vimos, del Daniel 7, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Miraba yo la visión y en ella yo no estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la visión pues me veía junto al río Ulai. O sea, era un río de esa parte de allá de Persia. Entonces aquí vamos a leer el 3 y el 4. ¿Alguien quiere leer? Amén. 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Así es. Entonces aquí primero vemos un carnero, o como les diríamos nosotros, una cabra o algo así, como le diríamos acá en Chile, que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, ¿ya? Y aunque los 2 cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. O sea, uno era más pronunciado que el otro. ¿Y se acuerdan de alguna otra parte que hayamos visto de las anteriores? Usted, hermano Rosita, que estuvo en las anteriores clases, ¿se acuerda de ¿De algo? los cuernos? ¿Sí? ¿Algo parecido a que una parte era más alta que la otra? Ah, sí, había una parte más alta que la otra. ¿No se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo que había una parte más alta que la otra que tenía el carnero. No, pues todavía no habíamos visto el carnero. Ahora estamos viendo el carnero, pues. ¿Se acuerda quién más tenía esto? No, si no importa si no se acuerda. No me acuerdo. Es que ando, todavía no me puedo concentrar en esto.
¿Todavía no está en San Vicente? Estoy aquí, pero ando, ando como media complicada. Ya, Pero no importa, ya. ya. Digámosle nomás. Ya, po. Había otro que habíamos visto anteriormente que era el oso. El oso se alzaba de un costado más que del otro. Ah, sí, ahora me acordé. Y era, como habíamos visto antes, que el oso se alzaba más que el lado del otro, era porque el imperio Medo y Persia eran dos imperios y uno era más fuerte que el otro. El Sí. imperio Medo primero era más fuerte, entonces estaba a un lado, y después el imperio Persa fue el más fuerte. Y ahora ni siquiera la gente cuando estudia historia se acuerda que era el imperio Medo-Persa, simplemente le dice el imperio Persa. Entonces el imperio persa era el que era más alto que el otro. Entonces aquí vemos una similitud con este carnero. Aquí dice el versículo 3, nos informa que el cuerno más alto subió por último, reconociendo que la profecía es una verdad que amplía y necesitamos destacar el paralelo que existe en los capítulos 7 y 8 en nuestra interpretación profética, justamente con el oso. Aquí me permiten un segundo, voy a abrir una ilustración que pueda ser más fácil entender. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Que es importante que lo que estemos hablando se entienda, porque si no entienden algo, me dicen para que lo pueda repetir o explicar mejor. Mar que vio Mostrando la imagen. La imagen. ¿Se ve esto? Sí. Sí. Cabeza Ya, de oro. Ay, vale. aquí tenemos como lo que nosotros estamos viendo y cómo la profecía va repitiendo y ampliando. Entonces tenemos aquí la cabeza de oro, que la vemos en paralelo con el león. El pecho y los brazos de plata de Medio Persia es el oso que habíamos visto anteriormente, y también el carnero que estamos viendo ahora, que tenía un cuerno más elevado que el otro. A eso me estaba refiriendo con ese paralelo. Entonces en el capítulo 7 tenemos un animal semejante a un oso que se levantó sobre uno de sus lados, y es justamente porque un imperio, porque era un imperio unido entre Medo y Persia, el imperio persa era más fuerte que el imperio medo. Entonces lo dominaba en sí, pues era como el que más dominaba entre los dos. Entonces por eso el oso se alza más de un lado que el otro, y también por eso el carnero tiene un cuerno más alto que el otro. Así como el cuerno del carnero, el capítulo 7, este oso representa a los medos y a los persas, siendo que los persas asumieron el poder por el último con Ciro. Lo mismo que se da con el carnero. El ángel Gabriel fue muy claro en dar esta interpretación a Daniel. Así dijo en Daniel capítulo 8, versículo 20. Vamos allí. Entonces aquí nos deja claro que la interpretación que estamos viendo es así, porque se lo interpretó el mismo ángel a Daniel. Tenía dos cuernos. Dice, en cuanto al carnero que viste, o sea, el carnero que estamos leyendo, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces ahí lo deja muy claro. El ángel mismo se le interpretó a Daniel. Entonces, por ende también era el oso Medo-Persia y también la plata Medo-Persia, porque va como en una sucesión. Un imperio
es después del otro. Entonces nosotros podemos saber, por eso, que también es la plata de la estatua y también el oso de las bestias. Mm. ¿Me entienden? Amén. Ya. Amén. Sí. Ya, la segunda pregunta. ¿Cuál fue el segundo animal que vio Daniel? En Daniel 8:5. ¿Quiere leer alguien? Macho Ya. cabrío. Macho cabrío. ¿Lo leo yo? ¿Sí? Mientras yo consideraba esto, he aquí un mancho cabrío. Macho cabrío. Venía del bajo del poniente sobre la faz La tierra. de toda la tierra, sin tocar tierra, aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Así es. Entonces aquí vemos primero que había un carnero que tenía dos cuernos, uno más grande que el otro, Amén. y después ese carnero también hería a los cuernos al poniente, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía, o sea, ningún reino, como sabemos que bestias son reinos o reyes, ningún rey se podía poner delante de él, porque no podían contra él, porque era el más fuerte. O sea que era el imperio Medo-Persia en ese tiempo era el más fuerte, y nadie podía contra ellos. Ni había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Pero viendo eso que él veía, vino otro animal, que era un macho cabrío. Era como un chivo, algo así. Mientras yo consideraba, el primero era como una cabra y el segundo era un chivo. Entonces, mientras yo consideraba esto, un chivo venía desde el lado del poniente sobre toda la faz de la tierra sin tocar la tierra. O sea, venía galopando así como, podría decir que venía tan rápido que ni siquiera tocaba la tierra. ¿Se entiende? Sí. Amén. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. O sea, tenía un cuerno muy grande entre sus ojos, un cuerno que se notaba a la vista. Y tenía un solo cuerno, este macho cabrío. Entonces, ¿se acuerdan qué reino venía después de los medos y los persas? Los medos y los persas venían. Ay, lo tengo. ¿Cuál era el bronce? ¿Cuál era el leopardo? Oh, No tengo lo aquí. La cuarta bestia, dice usted, La tercera era bestia. el dragón. No, estamos en la la tercera bestia. tercera. Leopardo. Porque primero vimos el carnero, que era lo mismo que el oso, y después del Ya. oso, ¿cuál venía? El leopardo. El leopardo. ¿Y cuál era el leopardo en la interpretación profética? Este poder tenía 4 cabezas y conquistó ¿No muy era rápido. Roma? No era Grecia. Ya. Antes de Roma. Ya. Grecia. Entonces, aquí vemos que Es que ahí no le- tengo esta aquí, perdón, hijo, no bajé entonces no no quiero moverme de aquí. Ya, no se Entonces preocupe. no bajé los estudios. No se preocupe. Ya, pues entonces aquí vemos que el segundo, el macho cabrío, o como nosotros lo conocemos mejor como un chivo, este chivo representaba a Grecia, porque después de Medo y Persia venía Grecia. Entonces, continuando nuestro paralelo en el capítulo 7, es lógico suponer que el macho cabrío representa al reino de Grecia, quien venció al imperio Medo-Persia. El hecho que el macho cabrío no toca el suelo se relaciona con las 4 alas del leopardo,
¿Se acuerdan que el leopardo, primeramente el leopardo es muy rápido, es uno de los animales más rápidos que conocemos, ¿cierto? Y además de eso, tenía 4 alas. O sea, imagínense lo rápido que era. Así como este chivo no tocaba la tierra, porque venía tan rápido que no tocaba la tierra. Hola, Camila. Entonces, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Qué bueno. Bien también. Gracias a Dios, hija. Qué bueno. Entonces, como vimos, este se compara al leopardo y al macho cabrío porque uno venía muy rápido por ser leopardo y que tener 4 alas, y el otro venía tan rápido que no tocaba la tierra. Entonces, en eso se comparan los dos, por eso son los mismos. ¿Se entiende? Es que es Sí. importante que me digan si no entienden para explicárselo mejor, porque que les quede clara la profecía. Es que no es usted el problema. En estos momentos somos nosotras. A ver, a ver, usted explica bien el problema de que nosotros no hemos, yo por lo menos no he repasado lo estudio, pero tengo que hacerlo, yo sé que tengo que hacerlo, no he tenido el tiempo suficiente. Ya. Sí, no se preocupe. Yo, Lo más importante siempre es que ustedes repasen la lección 3. La lección 3 es como el esqueleto de todas las profecías. Entonces, si ustedes Ya. se saben la profecía de la estatua, del oro, de la plata, del bronce y del hierro, ustedes van a entender mejor la otra. Por eso yo les había dicho que repasaran bien eso. La otra vez. ¿Sí? y a mí me cuesta un poquito si tú me veías, ando para allá, ando para acá, ando para allá, parezco como que fuera una perrita envenenada. No la veo mucho porque tienen la cámara apagada. Es que ahí, me veí, ¿No? la tengo apagada. Tengo apagada la cámara. ¿Sí? ¿Y a dónde la prendo? Ahí. Pero no se preocupen. Aquí, amor. Aquí, amor. Ahí. Ay, no sé. Sí, ahí ¿Cuál es la está. cámara? Ahí está prendida. Eja. Ya. Que andaba para todos lados porque mi marido está enfermito, así que le voy a buscar jalea, que esto, otro, y de repente salgo afuera. Anda enfermito. Pero qué bueno que empezaba a venir de nuevo porque había pasado harto tiempo que no venía, así que está muy bien ese igual. Pues. Sí, así que le dije yo, bueno, cuando te sintáis más mal y te empecé a quejar, yo salgo para afuera, salía para el patio. Él me avisaba con el médico. Ya, empecemos. Ya, Me cuesta un poquito igual concentrarme. ya no importa, pero así de a poquito vamos entendiendo. Sí. Igual estas profecías yo le había dicho que eran un poco difíciles de entender, por eso había que tener un repaso con respecto a la profecía del capítulo 2 de Daniel, o sea, la lección 3. Entonces, sí, pero nosotros siempre, cuando avanzamos en las profecías, siempre nos va diciendo lo mismo, solamente que va repitiendo y ampliando, o sea, repite lo mismo, pero con más detalle. Entonces, igual no es tan difícil de entender. Entonces aquí nos dice que, como habíamos visto, el chivo o el carnero, perdón, el chivo o el macho cabrío, la velocidad significaba que no tocaba la tierra este macho cabrío como vimos en la Biblia. Dice que sin tocar la tierra venía desde el lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar la tierra. O sea, venía del lado poniente sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío, porque venía tan rápido que no tocaba la tierra. Y aquel macho cabrío o chivo tenía un cuerno notable entre sus ojos. O sea, tenía un cuerno que se veía a simple vista. Entonces, en cuanto al cuerno notable entre los ojos, solo puede, porque sabemos que los cuernos son reyes, y era notable, ¿se imaginan quién puede ser? ¿Quién era el mayor emperador, o sea, el mayor conquistador que tuvo Grecia? ¿Saben? ¿Saben un poco de historia o no?
Conquistador de Grecia. ¿Sí? Que es bien conocido, se han hecho películas de él y todo. Sansón, ¿cómo? Sansón, no. Sansón. No, Rosana, te Pues- ríes de las desgracias de tu hermana. No, pues Sansón era de Israel, pues. Ah, Sansón era del Ya. Israel antiguo, del Imperio griego. Constantino. No, Adeli. no, Constantino era un emperador romano, Ya. pero él, ¿Quién dijo eso? no sé, Ya. Menos mal que no dije Sansón y Adelina. Ya disculpen. Perdón. ya, pues, ¿Qué pasó? Ya. entonces el imperio, o sea, el rey notable, el único, el más notable que tuvo Grecia fue, no puede ser más otro que Alejandro Magno. Magno. Alejandro Magno, sí. Exactamente, Alejandro Magno o Alejandro el Grande y sus notables conquistas. Sí. El ángel Ah, tú Gabriel, lo buscaste. ¿No? Tú el lo ángel buscaste. Gabriel una vez confirma más esta interpretación, como he dicho que era el carnero, era el imperio Medo-Persia. El ángel Gabriel también le dijo quién era este rey, ese cuerno notable. Está en Daniel 8:21. Entonces, aquí la Biblia se interpreta a sí misma y el ángel Gabriel la interpretó. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Entonces, es el 21, ¿no? Entonces, aquí vemos, no el primer rey de Grecia, sino el primero en plantar la hegemonía. Cuando Grecia se convirtió en la potencia mundial, fue el primer rey, Alejandro Magno. Este rey era tan grande que conquistó todo el mundo conocido hasta ese tiempo. Llegó desde Macedonia hasta casi la India. O sea, conquistó todo el Medio Oriente. Entonces, ahí este rey, y lo conquistó solamente, todas estas naciones las conquistó en solamente 5 años. Él empezó sus conquistas cuando tenía 20 años, creo, fue nombrado rey de Macedonia, y en 5 años conquistó todo el mundo, a los 25. Entonces, este es el macho cabrío, o sea, el rey mayor de Grecia, el cuerno prominente, el cuerno notable, era el rey de Alejandro Magno. Entonces, ¿qué sucedió con estos animales? O sea, el carnero y el macho cabrío. ¿Qué pasó con ellos? Eso está en Daniel 8, versículos 6 y 7. ¿Alguien lee? Y lo vi que llegó justo en el carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para hacer delante de él. Lo derribó por tanto en la tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien le librase al carnero de su poder. Así es. Se saltó el 6, pero no importa. Dice que vino el carnero de 2 cuernos, o sea, el primer animal que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con la furia de su fuerza. O sea, el macho cabrío corrió contra el carnero con toda su fuerza. Vemos ponerlo en palabras más sencillas, estaba la cabra y vino el chivo y vino corriendo contra ella con toda la fuerza que tenía, con ese cuerno que tenía el chivo. Entonces, lo vi llegar junto a la cabra, este chivo, y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. O sea, que la cabra que tenía 2 cuernos aquí,
Ujú. el chivo le quebró esos dos cuernos y el carnero ya no tenía, la cabra o carnero ya no tenía fuerzas para hacerle frente Ujú. y lo derribó por tanto a tierra y lo pisoteó y no hubo quien librara de su poder al carnero. Mm. Entonces, este poder, sabemos cómo era el imperio de Grecia y conquistó a Medo-Persia y lo derribó y lo destruyó y no hubo quien salvara a este Medo-Persia de este poder. Así es, amén. Eso nos dice la profecía. Entonces, Medo-Persia representa por el carnero o la cabra, fue vencida por Grecia de Alejandro, representado por el macho cabrío. Alejandro trabó 3 batallas hasta vencer a Darío III, que era el rey de Medo-Persia de ese tiempo. La primera batalla fue la de Gránico en el año 334 a.C., la segunda fue Isos en el año 333 a.C. y la última fue el 331, la batalla de Arbela o Gaugamela. Esa es la más conocida. Ustedes lo pueden buscar en la Wikipedia y van a ver que esa batalla está ahí. Entonces, en el año 331 señala el fin del imperio Medo-Persia y el inicio del dominio de Grecia con su rey Alejandro el Grande. Entonces, la profecía ya nos decía lo que iba a pasar en los acontecimientos históricos. A esta altura de nuestro estudio es bueno entender que el tema que estamos tratando tiene un plano de fondo del santuario terrenal. O sea, ustedes saben que el pueblo de Israel tenía un santuario, ¿cierto? Ujú. Antes el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Ellos Sí. eran escogidos para predicar el evangelio al mundo. Entonces, Así ellos es. tenían un santuario. Y este santuario tenía algunas características. Por ejemplo, tenía un patio. Voy a buscarlo aquí. Santuario de Israel. Entonces, aquí, este era el santuario de Israel. ¿Se ve? Esta foto. Ujú. Sí. Entonces tenía un patio, y aquí, por ejemplo, tenía el altar del sacrificio. Ahí se mataban a los corderitos que representaban a Cristo. Eran Sí. su símbolo. También tenía, a ver si lo puedo poner un poco más grande. Bueno. Ya, hija. Que me descargue. Entonces, ese era el santuario y tenía un patio, o también se conoce como atrio, el patio, y estaba el santuario aquí, que estaba dividido en 2 secciones. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo del santuario. Estaba dividido por cortinas. Y aquí también había otro mueble, un lavacro, un lavatorio. Y ellos se lavaban, o sea, mataban al corderito, llevaban la sangre, y cada vez que entraban al santuario se tenían que lavar las manos y los pies para entrar al santuario, los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían entrar al santuario. Al lugar santo solamente el sacerdote, y al lugar santísimo solo podría entrar el sumo sacerdote. ¿Ya? ¿Se entiende? Ujú. Amén. Y también en el lugar santísimo se manifestaba la presencia de Dios. No sé si han visto Moisés. En Moisés se ve como una columna de fuego. Esa era la gloria de Dios, Sí. la manifestación real de la gloria de Dios. Y esa gloria se ponía en el santuario, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, y estaba en medio de su pueblo, porque dice que yo habitaré con ellos en medio de ellos, porque ellos estaban, todas las campañas, las tiendas, estaban alrededor del santuario. Entonces, su Dios estaba en medio de ellos, en el santuario. Entonces, ellos iban a hacer sus sacrificios por expiación por el pecado y también para cumplir algunas fiestas ceremoniales. Entonces, ese fuego que se ve ahí era la gloria de Dios, y en el día se representaba como una columna de nube también. Se llamaba la Shekinah. La Shekinah es la gloria de Dios. Amén. Entonces, eso.
Y entonces, ya. Eso es el santuario, para que tengan una visión como general del santuario. Y también aquí en el Alejandro, porque vimos que, bueno, eso todavía no. Entonces, después de salir victorioso, ¿qué sucede con el gran cuerno del macho cabrío? ¿Qué pasa cuando ya vence al carnero? Como vimos aquí en 8.22, o sea, perdón, 8.7, dice que lo derribó y lo pisoteó y no hubo quien librara de su poder al carnero. Entonces ahí vemos que el imperio medo-persia cayó y el imperio griego surgió y empezó a gobernar Grecia. Entonces en Daniel 8.8, la continuación, dice aquí, el macho cabrío creció en gran manera, o sea, el chivo, o sea, que era el imperio griego, creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Y se acuerdan quién era el gran cuerno? ¿Se acuerdan quién era el gran cuerno, el cuerno notable del chivo? Alejandro. Alejandro Magno. Alejandro Magno. Entonces, aquí dice que fue cortado o quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, aquí, mire, aquí está como en la tablita, que nos dice qué representa cada cosa. Se me fue muy chica. Entonces, aquí vemos el bronce de la estatua, era Grecia, el leopardo también era Grecia, y el macho cabrío era Grecia. Pero aquí dice que el cuerno es cortado, y salen 4 cuernos en lugar de ese. Miren, ¿qué otro símbolo tenemos aquí? Que también sean 4, en comparación con las profecías anteriormente vistas. De lo que ven aquí. ¿Qué otra parte tiene 4? De la misma secuencia de Grecia. De aquí. 4 cabezas. 4 cabezas, ¿cierto? Sí. Exactamente. Entonces, los 4 cuernos simbolizan, los 4 cuernos que salen después de que fue quebrado el cuerno prominente, significan también la misma simbología que tienen las 4 cabezas. Y como vimos anteriormente, las 4 cabezas simbolizaban a los 4 generales de Alejandro. Después de que Alejandro murió, el reino de Alejandro, o sea Grecia, se dividió en 4 reinos. Reino Entonces, aquí está el mapa, y cuando Alejandro murió, porque él murió muy joven, conquistó el imperio desde los 20 años, fue coronado rey de Macedonia, eso lo vimos la otra vez en Wikipedia, también que está respaldado, y en 5 años conquistó todo el mundo. Pero él murió a los 30 se sabe que en su edad de 31 a 32 años. Entonces murió muy joven, pero sus generales se quedaron con el reino, entonces se dividió en sus 4 generales. En este mapa salen los territorios que quedaron para cada general. Casandro, el general, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Esos eran los 4 generales, nosotros lo sabemos por la historia. Y por eso el cuerno fue quebrado, porque Alejandro murió y sus 4 generales, que son los 4 cuernos, salieron de ese mismo carnero. O sea, ese macho cabrío, perdón. Del chivo, como le decimos. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Esos son los 4 generales que se quedaron con el reino de Alejandro.
Por eso 4 cabezas tiene el leopardo. Por eso también al macho cabrío le salen 4 cuernos después de que se quebra uno. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Me siento como mis profesores del preuniversitario que me dicen, Amén, le dicen amén. a los alumnos, ¿se entiende? Y nadie le contesta. Yo contesté. Sí, usted. Ya, pues, entonces también vamos a ir a ver Daniel capítulo 8, versículo 22. ¿Se entendió, cierto? Sí, amén. Amén, Ya. amén. Entonces, en el capítulo 8 de Daniel, versículo 22, también nos dice esto. Dice, en cuanto el cuerno fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces ahí vemos que 4 reinos se levantaron, que es la misma Grecia, pero dividida en 4 partes, según sus generales. Entonces, eso. También la interpretación del ángel la deja más claro. Sí, pues, Entonces, el gran cuerno representa a Alejandro el Grande, o Alejandro Magno también, grande. que después de su muerte, el cuerno que ha sido quebrado fue sucedido por los 4 generales, los 4 reinos, Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco y Casandro. ¿Y qué nuevo elemento surge en la visión de Daniel y qué hace? ¿Y qué hace? ¿Qué nuevo elemento? Eso está en Daniel capítulo 8, versículo 9 al 12. Y de uno de- Entonces, ya. ¿Alguien quiere leer? 2 versículos y después lee otra persona otros 2 versículos, ¿ya? La 8, Del 9 al 10. del 9 al 10. Sí, Ya, yo leo del 9 hasta el 10. ya. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y oriente, y así la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de la estrella hecho por tierra, y los pisoteó. Ujú. Aquí nos dice que de uno de los vientos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hasta la tierra gloriosa. Amén. Y nos dice algunos símbolos. Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y ahora, ¿quién lee el segundo? Bueno, ya yo voy a seguir leyendo. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. ¿Saben quién puede ser el príncipe de los ejércitos? Jesucristo. Exactamente, Jesucristo. Por él fue quitado el sacrificio continuo, aquí otro símbolo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Bendito sea Dios. Entonces Amén. aquí nos muestra las mismas características que vimos la otra vez, pues, del cuerno pequeño, ¿se acuerdan? Así es, amén. Y eso, ¿se acuerdan qué poder era el cuerno pequeño? Ujú. ¿Qué poder era el cuerno pequeño? ¿No? Ya, miren. Roma. Roma. Me hierve la cabeza. Grecia. Entonces aquí dice
la misma expresión de Daniel 7 y 8 aparece aquí en el capítulo 8 y 9. Y también vamos a leer, aquí voy a leer rápido el 23 y el 20 al 25 del mismo capítulo 8. Al fin del reinado de estos, dice aquí, está interpretando la profecía del ángel Gabriel, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder, aquí está, es la interpretación de eso que recién leímos. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará. Actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahí está la interpretación que le dio el ángel con respecto a eso que leímos. Cuerno pequeño. Es el mismo poder. Como vimos anteriormente, la profecía se repite y amplía, entonces nos está diciendo lo mismo, pero con más detalle. Claro. La misma expresión del Daniel capítulo 7 y 8. Vamos a ir a Daniel capítulo 7 y 8. Después de esto, miraba yo en la visión de la noche y una cuarta bestia espantosa terrible de gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente a la otra bestia que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, la misma esa, el capítulo 8 y 9, que es el cuerno pequeño, y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, no, ese no. 8, 9 está mal aquí, 8, 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Ese es el mismo poder que leímos en Daniel 8. Entonces, en este momento necesitamos hacer una observación fundamental. En el capítulo 2 de Daniel, o sea, la estatua, cada imperio fue representado por un metal, con una variante en el cuarto imperio, que el cuarto imperio continuaba a los pies con el hierro, pero había otro elemento, el barro, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿de dónde surge el hierro? Era el Roma imperial, y el barro es la Roma imperial, porque si nosotros, o sea, la Roma papal, porque si nosotros vemos a qué se asemeja el barro en la Biblia, porque porque nos formó del polvo de la tierra con barro, él nos formó, entonces nosotros que somos hombres fuimos formados con barro. El símbolo del barro se asemeja a un poder de un hombre y en la relación con Dios que tenemos con él. Entonces, por eso es Roma papal, porque es un poder religioso. El poder del hierro es un poder civil y el poder del barro, el barro, simboliza un poder religioso. Entonces, en esta etapa de la estatua, de los pies, hierro con barro, que no se mezcla, era un poder unido, tanto el hierro, poder civil, y el barro, el poder religioso. Era un poder unido del civil y el religioso. Y esa interpretación es la única, el único poder que ha tenido los dos poderes en la historia de la humanidad, ha sido solamente el Roma papal, el papado. Antes los reyes tenían que pedirle permiso al rey para ser coronados. Si él no les daba el permiso, ellos no podían ser coronados. También hacía lo que quería, perseguía a los santos. La Inquisición, pues la Inquisición mató a muchas personas por herejes, por simplemente científicos, incluso a veces que querían investigar con respecto a la ciencia, y también los quemaban como herejes. Y solamente por leer la Biblia antes también los mataban por herejes. Entonces ese es el poder
unido entre el poder civil y el poder religioso, que vemos en la estatua, en los pies, el barro unido con el hierro. Entonces, que actúa Roma papal, que era la religiosa, que quedó sentada en el trono después de que el Imperio Romano cayó, se quedó él sentado en el trono del Papa. Entonces, la continuidad de la Roma imperial se ve en la Roma papal, lo que puede ser verificado en el hecho que el obispo de Roma se siente en la silla del emperador y asume el título de Pontífices Maximus. Ahora sabemos que el Papa tiene ese título. Conserva a los dioses romanos también, los que transforma en santos. Eso lo vimos también que por ejemplo, los ídolos papales que ellos tenían, o sea, los ídolos paganos que ellos tenían, se convirtieron en los santos. Por ejemplo, Zeus, hay una estatua de Zeus que ahora se conoce como San Pedro. Pero eso antes de que el cristianismo fuera también del Imperio Romano, era la estatua de Zeus. Pero la asumieron como la estatua de San Pedro, pero no es así. Entonces, con nombres cristianizados mantienen la lengua latina para la versión oficial de las escrituras, la Vulgata latina, y en las celebraciones de las misas también está el idioma latín, ¿cierto? Sabemos que la Iglesia Católica todavía usa el latín. ¿Y el latín de qué imperio venía? ¿Quién usaba el latín como su lengua oficial del imperio? El Imperio Romano. Entonces podemos ver que ahí también en el idioma se queda de manifiesto que el mismo imperio continuó con Roma papal. Entonces, algunos han cuestionado de que la parte del dominio griego y ahora dividido por los 4 generales había surgido el cuerno pequeño. En este punto se hace necesaria una explicación. La expresión de uno de los cuernos salió, bueno, no está bien traducida, algunas Biblias, pero en el hebreo original está escrito que este cuerno sale del viento, no de entre uno de los cuernos. Bueno, eso es una explicación más avanzada, no creo que me la entiendan muy bien esa. Pero también el texto bíblico informa 5 actividades que el poder del cuerno pequeño realiza. Aquí nos dice algunas características. Es un rey de aspecto altivo y entendido en enigmas. Estas acciones pueden ser distinguidas en 2 direcciones: el crecimiento horizontal que dice, las conquistas políticas, y el crecimiento vertical, las conquistas religiosas. Porque como vimos, es un poder tanto civil, que es militar, y también un poder religioso. Y aquí vemos el crecimiento horizontal, o sea que las conquistas de la Roma imperial se extienden, aquí como dicen Daniel 8, vamos a ir leyendo también para ir comparándolo. ¿Se está entendiendo algo, no? Sí. Todos están callados. Todas están calladas. Entonces, se extendió fuerte hacia el sur y al oriente y para la tierra gloriosa. Aquí lo vimos en Daniel 8. Bueno, pequeño, salió, aquí dice, que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, hacia el sur, vemos aquí cuál es lo que dice el sur. Dice el sur porque él conquistó la península itálica. El Imperio Romano, que en la ciudad de Roma empezó a conquistar hacia el sur, por eso dice la profecía que iba a conquistar hacia el sur, que empezó a conquistar Italia, toda la península itálica. Entonces eso se refiere con el sur. También las islas del Mediterráneo, empezó a conquistar también las islas del Mediterráneo, y en el año 202 a.C. conquistó Cartago en África, al extremo sur del mundo conocido en ese momento. Entonces ahí también vemos cómo se cumple la profecía de por qué se iba a extender hacia el sur. También aquí dice que iba
extender hacia el oriente. Entonces aquí el oriente significa, en el año 169 a.C., Roma fue considerada el imperio en conquistar la península griega, en Macedonia, Asia Menor y Siria, lo que representaba su crecimiento en dirección hacia el oriente. Por eso se conquistaba hacia el oriente, porque conquistó Grecia y todo lo que estaba hacia el oriente. Mm, Después iba a conquistar el crecimiento hacia el norte. Y eso se cumplió en la profecía cuando dice, o el norte o la tierra gloriosa, también dicen algunas versiones. Esta profecía se cumple cuando Roma imperial conquista la Galia, que es lo que actualmente se conoce como Francia. Britania, que es lo que se conoce como Escucha mal. Inglaterra. ¿Se escucha mal? Ahora sí. ¿aló? ¿Sí? Mm. Ya. Entonces, el norte se conoce como la Tierra Gloriosa también, que eso se cumplió cuando Roma, o el Imperio Romano, conquistó hacia la Galia, que es Francia, o Britania, que es donde está actualmente el Imperio Británico, donde está Inglaterra, y extiende sus límites por todo el continente. Entonces ahí se cumplió el sur, hacia el sur conquistó, hacia el oriente, al conquistar Grecia, y también hacia el norte, que es cuando conquistó Francia y Inglaterra. Por eso aquí en la Biblia decía en el versículo, en el capítulo 8-9, dice que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa o el norte. Entonces, eso con respecto a eso. Y creció hasta llegar al ejército de los cielos, y lanzó algunas estrellas por tierra. Creció hasta llegar al ejército del cielo, aquí nos dice el versículo 10. Y hasta las estrellas echó por tierra. Y las pisoteó. Entonces ahí nos dice esto que estamos viendo aquí. Dice que el ejército del cielo o las estrellas, según la explicación del ángel a Daniel, representan los poderosos. Y el pueblo santo. Como sabemos, Roma imperial, no estoy hablando de Roma papal, sino Roma imperial, cuando estaba el Imperio Romano, ellos perseguían a los cristianos y los mataban en los coliseos, los echaban a los leones. Entonces ahí se cumple que dice que perseguían al pueblo santo, pueblo de los santos. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Entonces, Daniel representa a los poderosos y el pueblo de los santos. Es decir, que el pueblo de Dios, a quien el poder papal perseguía también, porque esta Roma tiene continuación hacia el poder papal, es la continuación del Imperio Romano, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, fue el dragón o Satanás quien engañó a la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó por tierra. Eso está en Apocalipsis 12, 3 y 4. Entonces aquí dice lo mismo. Dice que echó las estrellas y las echó por tierra. Sabemos que la tercera parte de las estrellas del cielo significa a los ángeles, porque Satanás cuando cayó se llevó a la tercera parte de los ángeles. Ángeles. Entonces, en el cielo quedaron 2/3 de los ángeles y Satanás se llevó 1/3. O sea, poniéndolo más simple, ángeles hay el doble de demonios, que son los ángeles caídos. Sí. Entonces, de acuerdo con Apocalipsis, el dragón y Satanás se llevó a la tercera parte de las estrellas del cielo, o los ángeles caídos. Mientras que el representante terrestre del dragón, el cuerno pequeño, que es el mismo poder de Apocalipsis 13, 1 al 10, que recibe el dragón mismo y su poder, su trono y gran autoridad. Vamos a ver en Apocalipsis 13. 1 al 10. Ya. Espera que se me mueva esto.
Apocalipsis 13, 1 al 10. Entonces dice, voy a leerlo aquí más rápido. Me paré sobre la arena del mar. Ustedes saben ya que es mar, ¿cierto? Sí, Muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. sí. Entonces, él se paró de la arena del mar y vi subir del mar, o sea que vio subir de muchedumbres, naciones y pueblos, una bestia, o sea, un rey o un reino, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas o coronas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Bueno, vamos a estudiar más adelante esta profecía de Apocalipsis, pero para que ustedes ya saben algunos símbolos. Entonces, una bestia que se levantó de una muchedumbre de gente. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de león. ¿Se parece o no a la de Daniel? ¿A las Sí, bestias que vimos en amén, Daniel? amén, Amén, amén. amén. Vimos el león, vimos el oso y el leopardo. El Pero- leopardo. Sí, Amén. pero aquí la dice al revés, pues dice leopardo primero, oso Sí, y león. ¿Saben por qué? sí. Mm, Porque ahí esos reinos ya habían pasado. Lo sí, está po. viendo desde atrás para adelante. O sea que él está viendo al pasado. Por eso Ya. dice la bestia al revés. Y Mm. en Daniel la estaba viendo hacia el futuro, todavía no pasaba eso. Entonces por eso los vio en orden. Entonces vi una de sus cabezas. Perdón, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El dragón sabemos que es Satanás. Están así. Entonces, este poder es un poder que le dio Satanás a esta bestia papal. Y vi Ah, una de sus cabezas como herida de muerte. Nosotros vimos también en la profecía que el cuerno pequeño tuvo un periodo de gobierno, ¿se acuerdan? Tiempos, Sí. tiempos y la mitad de Y un después tiempo. de tiempo, la mitad de un tiempo. Y ese periodo se cumplió, y una vez que se cumplió ese periodo, recibió una herida de muerte. Que nosotros vimos cuando empezaba ese periodo, vimos que empezaba cuando derribó al tercer cuerno, porque se acuerdan que el cuerno pequeño al salir derribó 3 cuernos, entonces ahí empieza su periodo de gobierno. Ese es el periodo que lo marca. Nosotros lo vimos en la lección del cuerno pequeño. Entonces vimos que ese periodo duraba 1260 años, que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso Amén. se cumplió en el año 1798, cuando el general Berthier, al mando de Napoleón Bonaparte, tomó cautivo al Papa y lo llevó a París, y murió el Papa ahí, París. Y en ese momento las naciones se independizaron del poder papal. A partir de ahí empezó, de hecho, un surgimiento que se conoce como la la edad industrial, porque ya no perseguían a los científicos. Entonces los científicos empezaron a desarrollar las ciencias, empezaron a descubrir el átomo, la penicilina, todas las ciencias que nosotros vemos hoy en día en la medicina y en la ciencia, la física, la química, la biología, todos empezaron a desarrollarse a partir de que este poder recibió su herida de muerte, porque él no permitía que nadie investigara, que nadie, porque los consideraba todos herejes. Y también empezó el estudio de las profecías de la Biblia. Entonces ahí recibió su herida de muerte, esta bestia que era el poder papal, cuando se les quitó el poder civil y solamente ahora vemos que tiene solo poder religioso, como vemos. Pero su herida mortal fue sanada. Esto aún no pasa, pero está empezando a pasar. Ujú. Nosotros ahora vemos que el poder papal tiene una nación independiente, que se llama Vaticano. Y Sí. ese nación independiente es el rey del Vaticano, porque es un poder, Ujú, es un estado independiente. Por lo tanto, se puede considerar que es un rey. Entonces, ujú. tiene poder civil y también religioso. Pero esto se refiere a algo mayor. La profecía dice que esta bestia va a volver a tener el poder de perseguir a los santos,
y a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, porque su herida mortal va a ser sanada. Aún no es sanada, pero está pasando. Vamos en Ujú. camino hacia eso. Entonces toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón, que es el diablo, que había dado autoridad a esta bestia, que estamos hablando de que esta bestia es el poder papal, y adoraron a Ujú. la bestia, al poder papal, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Nosotros estamos viendo hoy en día que el mundo se maravilla ante el Papa también. Sí. Por ejemplo, fue a los Estados Unidos, dio un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos y todos le aplaudieron de pie. Una nación protestante le aplaudió de pie a los católicos. Sí. También vimos que está sacando encíclicas para llevar a cabo este poder. Bueno, esto es más largo, que vamos a estudiarlo más en detalle más adelante. También se le dio boca que hablaba arrogancia, también eso lo vimos en el Cuerno Pequeño, y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Aquí se repite el tiempo de tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros sabemos que 1260 es lo mismo que 42 meses. Porque la profecía nos dice este periodo como en tres formas. 1260, 42 meses y tiempo y la mitad de un tiempo. Si usamos la calculadora, por ejemplo, para sacar el tiempo y la mitad de un tiempo, nosotros sabemos que el calendario judío tiene 30, el mes tiene 30 días. Entonces multiplicamos 30 por 3,5 años, que es, bueno, primero 1200 sabemos que es 3 años y medio, porque tiempo es un año. Tiempos, sin ningún número adelante, significa 2 años. Ahí entiendo. Y medio tiempo significa medio año. Entonces, Ah, sumándolos nos da 3 años y medio. Y si nosotros multiplicamos 3,5, que son los 3 años y medio, por 12, que son los 12 meses del año, nos da 42 meses. Y es el mismo periodo que sale aquí. 42 meses. Meses. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Entonces dice, y abrió su boca para blasfemar contra Dios y para blasfemar su nombre, de su tabernáculo, de los que habitan en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El mismo poder. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva cautividad, cautividad irá. Si alguno mata espada, a espada será muerto. Entonces aquí vemos ese poder aplicado también a nuestros tiempos, porque esa herida que fue infligida en algún tiempo va a ser sanada y este poder va a resurgir. Ya, eso con respecto a este poder, la bestia o el cuerno pequeño, que es el mismo poder. Entonces vimos que Ujú. el dragón le dio su poder. Ese poder que él tiene, se lo dio el dragón, que es Satanás, a fin de atacar Satanás. las legiones terrestres del ejército de Dios, sus santos. Esta guerra entre el bien y el mal comenzó en el cielo y se extendió a la tierra y la llamamos conflicto cósmico, conflicto, gran controversia entre el bien y el mal. Por ejemplo, el conflicto cósmico que ustedes tienen, hermana Rosita, ese habla de eso. Ujú. Sí. También ustedes lo pueden buscar y lo pueden leer gratis en granconflicto.com, creo que es. Se llama granconflicto.com. Y ahí está el libro gratis si ustedes lo quieren leer. Granconflicto.com. ¿No? Se cayó. Creo que puso mal. Granconflicto.com.
me dice el conflicto de los siglos. En conflicto.com. Bueno. Bueno, ustedes lo pueden, ustedes ponen el conflicto de los siglos en Google, el conflicto de los siglos. Y lo pueden encontrar en PDF y lo pueden descargar si quieren. O también está aquí online. Ahí sale toda esta historia que les estoy contando, pero más en detalle. Ya, entonces, ¿Ese libro que traje yo? sí, el mismo. Sí. Ah, ya. Entonces, aquí dice, se engrandeció hasta el príncipe de los ejércitos también mismos, que es Jesús, como sabemos, y le arrebató el sacrificio diario, y el lugar del santuario fue traído por tierra. Entonces, el sacrificio continuo que vimos aquí, o el sacrificio diario, se refiere específicamente a la intercesión de Cristo por nosotros ante el Padre. Amén. Porque como vimos, el santuario terrenal, que era el santuario de los judíos que vimos anteriormente, había un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote se ponía en lugar del pueblo para interceder ante Dios. Pero ese santuario terrenal era una sombra del santuario celestial, era un símbolo. Actualmente Jesús ante nosotros está intercediendo por nosotros, Amén. borrando nuestros pecados ante el Padre y preparando ese lugar, porque si nos fueran borrar nuestros pecados no podríamos estar en el cielo. Entonces, Así cada es, vez que amén. nosotros pecamos, por ejemplo, Jesús está con su Padre orando por nosotros. Amén. Ese es Amén. el ministerio del santuario celestial que está haciendo Jesús en este momento. Y el cuerno pequeño iba a tirar por tierra el sacrificio continuo. El sacrificio continuo es la expiación continua del pecado por nosotros. Era la obra de expiación por el pecado continuo que se realiza en el santuario terrenal, como vimos en el judío, pero también en la obra de Cristo como sumo sacerdote y mediador ante el Padre Celestial, que sigue haciendo en este momento. En este momento, por ejemplo, está intercediendo por nosotros. Él ora ante el Padre y dice que tome en cuenta a Él, que vea su sacrificio por nosotros. Y así nosotros somos lavados de nuestros pecados y perdonados por cada pecado que cometemos diariamente. Amén, sí, sí. Claro, si lo confesamos claramente. Lo confesamos. Si lo confesamos, Porque claro. algunos ni siquiera Tenemos- se acuerdan que hicimos el pecado, dijo. Sí, pues que tenemos que confesarlo, es la clave, porque los pecados tienen que ser confesados. Confesarlo y tratar de no pecar, pues, Sí. porque no sacamos nada con confesarlo y seguir pecando. Ujú. O sea, yo Exactamente. así lo veo. Sí, así es, tal cual. Entonces, el papado, ¿cómo se interpone ante este sacrificio continuo? ¿Ustedes saben por cómo se podría interponer el papado ante el sacrificio continuo? ¿Cómo puede? Sí, porque nuestro intercesor es Cristo. Sí, po. Entonces, Pero él como está ellos intercediendo quieren ante ser el más que Padre, Cristo, po. ¿cómo? El papado quiere ser más que Cristo. Sí, pero Ellos él hace una cosa específica para interponerse entre Cristo y nosotros. es que no quiere que nosotros el día sábado lo adoremos porque cambiaron los días. Sí, pero estoy hablando está bien eso del sábado, está muy bien eso, pero me refiero al sacrificio continuo, el sacrificio, la expiación Pero el de quedado por Satanás, intercesión. La expiación de intercesión continua de Cristo se refiere a que el Papa se puso en lugar de Cristo. De Cristo, po. Y Sí, po. eso es cuando, por ejemplo, nosotros confesamos nuestros pecados. En la teología católica, nosotros tenemos que confesarle el pecado al Padre. Al Y Padre, amén. Y ese es ponerse en lugar del sacrificio continuo, ponerse Así. en lugar de Cristo. Y eso es como Sí. poner un
como una barrera entre Dios y nosotros, porque la intercesión no llega a Él, no llega a Jesús para que Él interceda de nosotros por el Padre. Entonces, por eso se pone en el lugar y pone un muro entre nosotros, ante Dios y nosotros. A eso se refiere el que iba a poner el lugar del sacrificio continuo. Cuando los confesamos, cuando se confiesan, los Ujú. que Sí. son católicos, Sí, Exactamente. esa es una forma de echar se por supone, tierra. se supone que El sacrificio de ese nosotros tenemos Jesucristo. que, en nuestros pecados, nosotros tenemos que decírselo a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Así Espíritu es. Santo, Exactamente. pedirle perdón a Él, Lo conversarlo, hablarle. único que nosotros necesitamos para hablar con Él es simplemente orar. Si nosotros Orar. confesamos nuestros pecados mediante la oración, y así podemos Así es, amén. hablar directamente con Jesús y Él intercede por nosotros ante el Padre. Así es, amén. Entonces, aquí también nos dice, eso usted lo puede leer con respecto a que habla de Miguel y de que los ángeles nos reciben adoración, que Jesús se presentó como ante Josué, y ese era el arcángel Miguel también, que nosotros sabemos, estudiamos anteriormente que Miguel es Cristo. Sí. Sí, Eso lo estudiamos la primera lección, sí, las primeras. ¿sí? Sí, Y de acuerdo. ustedes lo pueden ver más en detalle buscando eso. El ángel Miguel era que venía siendo como Jesús. Es Jesús, Es Jesús. es el príncipe del ejército del Señor. Aquí dice el Amén. príncipe del ejército o el príncipe de los príncipes en Daniel 8:25. En una referencia a Jesucristo, el cuerno pequeño, Roma papal, quitó el príncipe Jesús y el sacrificio diario, que podía ser mejor traducido como el continuo, como dice en la Biblia. La expresión hebrea traducida como sacrificio continuo, en algunas versiones de la Biblia es tamid, en el hebreo, que en el Antiguo Testamento es un término de la liturgia del santuario usado para referirse a todas las ceremonias realizadas en el patio o en el lugar santo del santuario celestial. Entonces, todas las ceremonias judías que ellos realizaban, matar al corderito, llevar la sangre al lugar santo, bueno, vamos a estudiar más adelante el santuario, qué hacían ellos para expiar el pecado. Llevaban la sangre al lugar santo y ponían expiación por el pecado. Todas esas ceremonias se pone en lugar el papado al ponerse como confesor de los pecados. La Iglesia romana pretende ser el templo del nuevo pacto, negando la realidad del santuario celestial, lo cual el terrenal era una representación. Por eso, sus líderes espirituales son llamados sacerdotes, quienes reciben las confesiones del pueblo y realizan sacrificios cada misa. Por ejemplo, cuando ponen la hostia así y dicen este es el cuerpo de Cristo, ellos dicen una fórmula en latín, o sea, como recitar una fórmula, y la dicen Sí, en latín, y eso es como que ellos se dice la transustanciación, y dicen que ellos cambian la hostia, la convierten en el cuerpo de Cristo, sí, pero eso es como si Cristo muriera cada vez que ellos hicieran eso. Eso es como y eso está mal, porque Cristo, dice la Biblia, que un solo sacrificio hizo alguna vez por nosotros. sí, po. Y que Entonces, él no está, por ejemplo, lo que nunca me ha gustado a mí, de que él, por ejemplo, las iglesias católicas siempre, todos los días de nuestra vida, de nuestra existencia, ellos lo siguen crucificando una y otra vez y él ya no está en la cruz. Él hizo una pura vez nomás, hizo eso por exactamente. nosotros, por nuestros pecados. Sí, pues, la cruz, él ya no está en la cruz y tampoco está en la tumba. Él está No, po, sentado a la diestra del Padre en y este esto del momento, Padre Todopoderoso. intercediendo por nosotros ante Él, por nuestros pecados. Sí. Y fue Bien. tan hermoso lo que él hizo, nuestro Padre Jehová, que él Ujú. se lo llevó en cuerpo y alma, para que lo recordáramos siempre, que él está a la diestra de él. Amén. Nos dejó el cuerpo acá, como
como muchas personas mueren y usted va a los años y su cadáver está ahí, po, sus huesos. Vamos a estudiar la muerte y qué es la vida también más adelante, porque hay una confusión ahí. Pero sí, vamos a estudiarlo más adelante, ¿ya? Amén. Entonces, enseña que Cristo no es el único mediador o sumo sacerdote ante Dios y el hombre, sino que también la Virgen María y los santos. Resumiendo, de hecho, dicen que la Virgen María es la corredentora, pero la Virgen María fue la madre terrenal de Jesús. No Amén, es, sí. ella en este momento está descansando en el reposo, en la muerte. Cuando Él Sí. vuelva, ella va a ser resucitada con sus redimidos. Pero ella es igual que nosotros. Claro, era, Terrenal igual que nosotros. era como ninguna otra mujer que haya existido porque era Pura. muy pura, muy devota, muy santa. Se santificó mucho, pero no era diferente a nosotros, pecó como todos nosotros. Entonces también recibió la paga del pecado es muerte, entonces también descansó, pero va a ser resucitada también cuando Jesús vuelva. Entonces, entonces al poner a los santos, por ejemplo, hay personas que le oran a los santos. Sí, Eso es lo veneran. eso es ponerse en medio del sacrificio continuo. Entonces, nuestra única oración debe ser solamente a Dios, porque Él es el único que puede interceder por nosotros. Incluso Amén. Jehová dice que el único intercedor de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Así es, Y en una parte Jesús dice, nadie llega al Padre si no es por mí. así es, También lo dice en la Biblia. así es, exactamente. Entonces, ponen a los santos o a la Virgen María como mediadores ante Dios, pero sabemos que tenemos un solo mediador. Eso es lo que justamente usted decía, eso está en 1 de Timoteos 2:5, que nos dice claramente que tenemos un solo intercesor. Señor Jesucristo hacia el Padre. 1 de Timoteo 2:5. Entonces aquí dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces ahí lo deja Amén. bien claro que nosotros no debemos orar a santos ni a virgen, solamente a Dios. A falsas imágenes. También, a imágenes tampoco. Entonces, el único mediador ante Dios es Cristo. Entonces nosotros tenemos que llevar nuestras oraciones al único mediador que tenemos por el pecado. Amén. Amén. También aquí habla de, al hacer la misa, el poder que ellos tienen es, como le había dicho, la transustanciación, que es que convierten la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre, sacrificando a Cristo en cada misa. Entonces, en Hebreo 10:12 nos dice algo con respecto a eso. En Hebreos 10:12 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces aquí nos deja claro que Él hizo un solo sacrificio y para siempre. Amén. Ellos dicen, según su teología católica, dicen que ellos transforman por la transustanciación, transforman el cuerpo y la sangre en Cristo. Entonces lo sacrifican en cada misa. Entonces eso también es un ponerse en lugar de el sacrificio continuo. Y en Hebreos 7:24, Hebreos 7, dice, Ayer estuve viendo algo. No me voy a salir, pero por igual vuelvo. ya, Oiga, ¿qué? ayer estuve viendo algo de eso.
en ¿Sí? YouTube. Sí, Buena. vi eso, lo que usted está explicando hoy día, eso yo lo vi ayer. Qué buena. Me metí a ver una película hecha en la vida real y ahí salió eso, y hablaba de los papas, incluso salía un cura haciendo misa y el sacrificio de Cristo y todo eso. Lo vi todo. Ujú, Y de ahí hablaba y explicaba ellos explicaban y mostraban, es como está usted, tal como que está usted, ujú, en este momento mostrando así tal. Y me impactó mucho. ujú. El Señor también Porque está una, trabajando ahí con usted porque le está mostrando las cosas antes que ya que la lleguemos a estudiar, pues. sí, es Entonces que yo aquí, estaba buscando una película cristiana, pues, y de repente veo eso y digo, ay, ¿y esto qué es lo que es? Y me meto y y me entusiasmé, pues. Escuché lo primero y empecé a entusiasmarme, así que no busqué ninguna película y me quedé hasta el final viendo eso. Y fue largo, duró más de 1 hora. un documental. Sí, documental, sí. Tiene muchas cosas ocultas. Incluso habló también del cambio del sábado. ¿Sí? Ah, qué buena, Sí, todo eso habló. qué buena. Ya, Sí, entonces todo lo que aquí, usted me está pasando ahora, todos los estudios, yo me acordé al tiro de usted, me acordé harto de usted ayer. Me hizo recordarme harto de lo que usted me está enseñando y sale ahí. Tal como usted me está enseñando, salió ese documental. qué buena. Ahí le confirma Así que, también lo que hemos estado estudiando, po. sí, po, sí, y me dije, mire cómo confirma el Señor, dije yo entre mí. Ya, pues Y entonces aquí sabe que se lo dice, voy a buscar a un chiquillo, le voy a sacar una foto y se lo voy a enviar para que vean ese documental. ya, pues mándelo también por el grupo. Sí, yo Entonces se lo aquí voy a mandar dice, al grupo. pero por cuanto permanecerá para siempre, tiene un sacerdocio, está hablando de Cristo, para Sí. siempre tiene un sacerdocio inmutable. Por eso, Ujú, o sea, no va a pasar. Por eso claro, también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo amén. siempre para interceder por ellos. Entonces, tal sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, porque los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios por ellos mismos, porque Sí, po. no estaban libres de pecado, pero él no necesita porque es limpio y no ha pecado nunca, y Claro. luego por los del pueblo, porque esto se Ujú, hizo una vez para siempre, ofreciéndose, aquí lo vuelvo a repetir, se hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. ujú, Entonces ahí también confirma que Cristo una vez hizo el sacrificio. Y también Daniel ujú. afirma el papado se levantará contra el príncipe de los príncipes a levantar e indica que trataría de ocupar el lugar de Cristo, y hecho fue advertido también por Pablo cuando escribió: Sí. este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios y o se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:4 también, porque esta habla del poder del anticristo. Aquí estamos hablando también el cuerno pequeño, el anticristo, la bestia Sí, de el Apocalipsis, anticristo. son todos el mismo poder, el papado. Porque Sí. anticristo en la palabra griega significa tanto que se opone a Cristo como que ocupa el lugar también de Cristo. Entonces el anticristo tiene esas mismas características, que se Claro. opone a Cristo y también que que se pone en el lugar de Cristo. Entonces también echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y fue prosperado. Estudiamos en la lección pasada que la profecía hablaba de un ataque contra la ley de Dios. Destacamos que en aquel estudio 3 alteraciones que el papado hizo a los 10 mandamientos: la Sí, po. inscripción del segundo mandamiento, de las imágenes, el cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Dice sus mandamientos católicos, dice que ellos santifican las fiestas en vez del sábado, y también que el 10.º mandamiento
para que no les quedara cojo y no les quedara 9 mandamientos, lo dividió en 2. Entonces dice, el 9º dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el 10º, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Pero el codiciar es el mismo mandamiento, es el 10º. Y más allá de estos cambios, varias otras enseñanzas basadas solamente en la tradición de la iglesia han suplantado la verdad de la palabra de Dios y mantienen las personas en el cautiverio de la ignorancia con respecto a la voluntad de Dios, como por ejemplo orar a los muertos, las penitencias, indulgencias, el bautismo infantil. Todas estas son doctrinas, la transustanciación, eso también, todas son doctrinas de Roma papal. Son, como también se le dice en la Biblia, se le conoce el vino de Babilonia. Con esto que ha embriagado a las naciones del mundo entero. Y todo el mundo está embriagado con el vino de de Babilonia, de este poder. Entonces, ¿hasta cuándo durarán los ataques del cuerno pequeño al pueblo de Dios y su ley? Vamos a ir a Daniel 8, 13 y 14. Se me apagó. Se le apagó la cámara. Daniel 8, 13 y 14. ¿Alguien quiere leer? Daniel 8, 13 8:13. y 14. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó, aquel que habla, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación es asoladora, ¿Soladora? entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Pisoteado? ¿Ahí ¿Sí? sigo? ¿Sí? Pisoteado. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Derramaba la Hasta ahí nomás. visión. Hasta ahí nomás. Ya. Entonces Amén. aquí nos habla de hasta cuándo va a durar todo esto que hacía el cuerno pequeño. ¿Hasta cuándo va a durar? Y el ángel le responde, hasta 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario será purificado. Bendito sea Dios. Las 2300 tardes y mañanas es la profecía más larga de la Biblia. Y la vamos a estudiar en los próximos capítulos también. Después de las 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado, como la purificación del santuario terrenal. Los judíos tenían un día especial que se conoce como el Yom Kippur. No sé si lo han escuchado alguna vez. Yo no. ¿Sí? Se conoce como el Yom Kippur o el Día de la Expiación. Y es una fiesta judía. Que esta fiesta, como sabemos, todas las tradiciones judías representan un símbolo del ministerio de Cristo. Y el Yom Kippur significa que va a haber un día que el santuario celestial también iba a ser purificado. Y esta purificación, cuando pasara, iba a acabar este poder papal, sí, este cuerno pequeño, poder papal, de hacer todas estas cosas. Entonces, eso. Y este se refiere al santuario celestial, cuando dice el santuario será purificado. Lo vamos a ver en las lecciones posteriores, cómo es el santuario celestial y que el santuario terrenal de los judíos era una sombra o un símbolo de lo que es el santuario celestial. Así como el corderito, cuando mataban al corderito en
en el sacrificio es símbolo o sombra del sacrificio de Cristo en la cruz, así también es el santuario celestial. Entonces, la purificación del santuario terrenal en los días del Antiguo Testamento representaba un juicio de vindicación del pueblo de Dios. Lo mismo sucederá al terminar el periodo y el cuerno pequeño será destruido sin esfuerzo de manos humanas. Dice en Daniel 8:25 que será quebrantado no por mano humana. Entonces, ¿cuándo Daniel quiso saber el significado de la visión y qué le respondió el ángel Gabriel? Eso está en Daniel 8, 16 y 19. 8, 16 y 19. Al 19. En Daniel 8, 16, 19. Daniel 8, del versículo 16 al 19. Ya. Dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, este era un río, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra, sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar de pie, y dijo, yo te enseñaré lo que da a devenir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Entonces está hablando de las 2300 tarde y mañana, sería para el tiempo del fin, o sea, no para el tiempo de Daniel. ¿Se acuerdan lo que simbolizaban los días en la profecía? ¿Qué simboliza un día? ¿Un día? ¿Sí? Nosotros ¿Qué siempre cuando... simboliza un día, me dice usted? ¿Sí? Nosotros siempre cuando vemos un día en la profecía, ¿qué simboliza un día? Siempre es un año. Tiempo, un año. Entonces, si tenemos 2300 tardes y mañanas, tarde, ¿se acuerdan que los días se medían de tarde a mañana? Como el sábado se guarda de tarde a mañana, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, por eso dice tarde y mañana, porque es un día. Entonces, 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Por lo tanto, 2300 años. Pero nosotros estamos pasados de ese tiempo. ¿De los 2300 años? Sí, pues vamos a verlo en las lecciones posteriores que sí, pues, ya pasó ese tiempo. Sí, pues. Ese tiempo ya tuvo su cumplimiento. Ya, yo creo que Diosito ha sido por misericordia de que no ha mandado el castigo. De hecho, antes las personas, eso que cuando se acabara las 2300 tarde y mañana, hubo un movimiento que se llamó el movimiento adventista. Y ellos pensaban que cuando se acabara las 2300 tarde y mañana, Cristo iba a venir a la tierra. Sí. Entonces, se equivocaron en esa Época. época o predicción, porque Sí. eso se refería a la purificación del santuario celestial. Y vamos a ver en detalle en las próximas lecciones qué se refiere a eso. Las expresiones del tiempo del fin y el tiempo determinado del fin muestran que ciertas profecías del libro de Daniel se aplican exclusivamente a nuestros días. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Sí. Por eso es importante estudiar y comprender cada profecía del libro de Daniel, pues estas están dadas para nuestros días. Como sabemos, Bendito el libro de Dios. Daniel y el libro de Apocalipsis son para nuestros días. Amén. Por eso es tan importante estudiarlo, entenderlo y estudiarlo. La pregunta 8, la última. Ahora yo voy a poner más firme en estudiarlo, en leerlo, y le voy a hacérselo a mi hermana. En la semana le hago la Bernardita, y no sé, la Camilita si quedará. A lo mejor lo va a hacer ella por intermedio de la Marisol, porque a mí me faltan algunos tomos que entregarle a los chiquillos, que esta semana se los saco. Miren, estas profecías que estamos viendo ahora son re difíciles. O sea, si uno no tiene como se habrán perdido, yo creo, en algunas partes, yo creo, ¿cierto? Sí, pero por eso mandarle los tomos para que vayan estudiando ellos. Por eso es importante haber repasado las que yo le dije,
la lección 3, porque para Es así va a importante. entender, para entender las demás. Por eso es Sí. importante repasarlas. Pero todas se pueden entender. Pídale también Sí. sabiduría a Dios, porque Dios puede dar entendimiento y sabiduría para entender su palabra. Si ustedes realmente Así quieren, es, amén. solamente les pueden pedir a Él y Él les va a dar el entendimiento. Y claro, Sí. y también repasando, todo se va entendiendo. Yo al principio tampoco entendía esta de los carneros tanto, porque es una profecía difícil, sobre todo Sí. todo eso que vimos, pero se puede Y el entender, enemigo es entendible. lamentablemente no quiere dejar que las personas comprendan esta profecía porque no quieren que nosotros comprendamos lo que está por venir y que nos salvemos, Exactamente, porque Él vino a quitarnos nuestra salvación. exactamente. Esta es la pelea que hay, la salvación. El entendimiento de estas profecías es clave para nuestra salvación, porque si nosotros las Exactamente, entendemos, vamos a saber cómo estar preparados y cuál es la artimaña que va a hacer usar Satanás para vencernos claro. en el Él futuro. quiere que nosotros estemos todos inocentes de eso. Ujú. Por eso nos cuesta también llegar a la reunión, Él pone obstáculos, Sí, nos po. pone flojera también. La palabra Todas de esas cosas. Dios siempre va a poner obstáculos para estudiar la palabra de Sí, Dios. Por eso yo siempre le decía al Ricardo, Satanás siempre va a poner obstáculos para que tú llegues aquí a la sí. reunión. Por eso tú no se lo facilites. Por eso prepara Y todo cuando nosotros para llegamos a la cuando reunión, llegues, entre al tiro. exactamente, mire, cuando nosotros llegamos a la reunión, nosotros vencimos al enemigo. Igual que Exactamente. cuando uno va a la iglesia, Ujú. que a veces tú te levantas con esas ganas de, no, no quiero ir hoy día a la iglesia, no, no tengo ganas de ir. Y ¿sabe qué? Cuando uno va y de repente te das cuenta porque hay una bendición que Dios te va a entregar, de repente hay algo que Dios, tú estás esperando de hace tiempo, que Dios hable a tu vida y te lo entregan en esa iglesia, po. No sé, en Así esa es, po. reunión, po, y te lo pierdes, po. Te Ujú. pierdes la bendición. Por Así eso es que, importante, po, llegar a las importante. reuniones. Ya Sí. voy. Yo a Y veces, aquí, espérese, para que ya terminemos porque se nos está haciendo tarde. sí, sí, Entonces, aquí el ángel explicó algunos elementos de la visión, como la entidad de los animales. Pero ¿cuál es la parte que Daniel no entendió? Entonces, aquí en Daniel 8, 26 y 27 nos dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días o para el tiempo del fin. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendía los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Miren, ni el mismo Daniel entendía la visión, pues imagínense, si él era miren, un profeta del profeta. Altísimo y súper elevado, Sí. aún él no la entendía. Entonces, por eso nosotros tenemos que pedir sabiduría a Dios, porque es el único que nos puede Amén. hacer entender las profecías. Así es, amén, Entonces, hijo. la visión de las tardes y mañanas en estos versículos de la profecía, de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, al terminar este periodo de tiempo, el santuario sería purificado y la acción del cuerno pequeño sería frenada, por eso, o del papado. Por eso el interés de Daniel es comprender el tema. En nuestro próximo estudio veremos con detalle esta profecía de los 2300 tardes y mañana y descubriremos que finalmente el pueblo de Dios saldrá victorioso. Amén, Entonces, gloria a Dios. ¿cierto? Incluso Daniel, al ser muy sabio, él no entendía. Entonces, en Daniel 12:4, el último versículo, Daniel 12:4, nos dice algo que iba a pasar en el tiempo del fin. 12:4. Sí. ¿Alguien quiere leer? Ya. Amén. Pero tú, No sé si hay. Daniel, las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán, sí, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así es. Entonces aquí Daniel le dice que cierre las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque ese entendimiento de las profecías no se iba a entender hasta el tiempo del fin, porque el libro estaba sellado. Entonces cuando se deselló, las profecías se empezaron a entender, porque aquí nos dice también,
muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará se refiere al conocimiento de las profecías. Entonces, por eso en el tiempo del fin, el conocimiento de las profecías se iba a aumentar. Por eso nosotros ahora tenemos entendimiento de las profecías. Entonces, aquí después de saber todo esto que hemos estudiado, ustedes se comprometen a adorar solamente a Dios y confiar solamente en Cristo como su intercesor, Amén. Gloria a Dios. ¿cierto? Amén. Entonces también debemos practicar por amor a Cristo, por su gracia y su poder, todas las verdades que aprendimos también con respecto a que no tenemos solamente un solo intercesor y principalmente los eternos principios de la ley de Dios también. Así es, Y amén. buscar, nosotros tenemos que buscar de todo corazón alertar a las personas que nosotros conozcamos en nuestro medio, nuestra influencia, alertar a las personas de hijos de Dios que todavía no comprenden estas verdades bíblicas, porque todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Amén. Y enseñarles a las personas que ustedes conozcan que hay un poder que nos tiene engañado a todos y ha engañado a la Así humanidad es, con amén. sus engaños. Entonces es importante que ustedes Sí. también den testimonio de lo que han aprendido. ¿Se comprometen? Amén. Sí, amén. Ya, pues entonces con eso concluimos la lección de este día. Amén. ¿Alguien quiere orar para terminar? Amén. ¿Ya? Padre amado precioso, ante su presencia inclino nuestro rostro para darle las gracias por esto que hemos aprendido en este día de hoy. Le damos las gracias, Señor, porque el Mati también tiene paciencia con nosotros, darnos sabiduría y entendimiento, Señor amado precioso, para comprender lo que usted nos está enseñando, Señor, para que llegue el tiempo, cuando llegue ese tiempo, nosotros podamos, Padre mío hermoso, saber lo que usted lo está enseñando, que es lo que nos hablaba ante tiempo, Señor, y podemos convencer a las demás personas, Señor amado precioso, que usted prepare aquellos corazones a quienes nosotros les vamos a hablar. Que sea usted, papito mío, usando nuestros labios para predicar el Santo Evangelio, y como usted lo dijo y lo estimó. Padre mío hermoso, le pedimos que usted ayude a Matías, ayude a Camila, a Marisol, a Ricardo también, Padre mío, Camilo, Bernarda, y a mí también, Padre mío hermoso, para que seamos luces en esta tierra y vamos a predicar su Santo Evangelio. Sea usted acompañándolos, Señor, donde nosotros estemos, y a nuestras familias también, y cuidándolos de noche y de día. Amén y amén. 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 Así que eso, por hijo. Ujú. Ya, bueno. ¿Sí? Yo no había podido antes porque la verdad las cosas estaba con mi nieta y tenía que entregarla. Sí, pues sí, está Entonces, bien. yo igual trato de estar aquí. Pero los que, como le digo yo, voy a hacer los tomos esta semana para enviarlos los que les faltan a los chiquillos, que a la Marisol y a Ricardo, pues, y la Bernardita tendré que hacerle todos los tomos completos. Ujú. ¿Ya? Ya, pues. La Camilita, no sé, pues si la Camilita parece que ella dijo que ella la podía imprimir porque parece que ella tiene impresora. Sí, tía, yo lo hago con los de la Ángel. Ya, mi amorcito, listo, no habría No te ningún preocupes. problema. Entonces, esta semana voy a hacer lo de los tomos de todos los chiquillos que me faltan. ¿Ya? Ya, Y ahí tía, usted gracias. para que lo imprima. Y que Dios me las bendiga mucho y que me las guarde Amén. mucho. Chao, Amén, Mati, que igual. esté bien, gracias por Chao, que todo. estén bien. Nos vemos el jueves Gracias, y Matías. traten de estudiar el tema. Por último, las Sí, vamos a lecciones tratar. anteriores para que entiendan mejor lo que viene. Ya pues, listo, hijo. Que Gracias, Dios le Ya, Mati. bendiga. chao. Que esté Chao, que estén bien, que le bien. vaya bien en todo, Mati. Bendiciones. Chao, Chao. chao. Chao, chao.